Y no vaya a ser que... eh, buenas tardes, profesor. Es bastante tan animado. Profe, en la clase 6, ¿cierto? Hoy, hoy La o que está preguntando. las 6, sí, hija. Sí, sí está, profe, la estoy viendo yo. No, claro, yo sé que está. Yo misma la subí. Y de hecho alguien me Sí. preguntó algo sobre ella el sábado. Ah, No, sí está la clase. claro, claro, no, es que donde no esté, yo le dije a esa persona, si esa clase no hubiera estado, este tipo ya me hubiera decapitado el fin de semana. ¿Se imagina? Ignacia, hola, ¿cómo estás, hija? Amelita, Está ¿cómo? bien, gracias. Bien, por ahí te siento con tu bebé como siempre, cuidando a Sí, la sí, bebé. con ella estoy. Sí, ahí se siente. Bueno, Ya. Pamela, ¿cómo estás, hija? Mi Pame, ¿cómo está? Hola, profe, ¿bien usted? Bien, bien, gracias. Se te nota animadita, se te nota animadita. Sí, Edgar, te leí que vas en la micro, vienes ya del trabajo, gracias a Dios, ya para la casa. Muy bien. María me decía que si la clase 6 estaba subida, yo le sí, sí. Pues, o sea, no estábamos hablando, porque ella ya la había visto, porque alguien me dijo que no había subido la clase 6 y yo no, esa clase se subió el mismo miércoles. Yo generalmente, cuando se termina la clase, Zoom hace una conversión y se demora, a veces se demora mucho, hay que subirla a YouTube y otra vez es otra demora. Y apenas está lista, la pego, porque no tengo tiempo al otro día. Entonces las clases pueden que se suban a más tardar 1, 3 de la mañana. No creo que me haya demorado un poco más. Todavía no me he quedado dormida. Hoy sí me voy a quedar dormida. Chiquillos, hoy vamos a empezar, vamos a decirle a los chicos que ya estamos en el aula, en el aula. Ignacio, ¿qué pasó con esa foto tan hermosa que usted tenía? ¿Por qué la quitó? No he quitado nada, no sé. Ah, Ve, no se ve su foto. Buenas tardes, estamos en aula. Emily, Andreina, ¿cómo están? No, ya llegaron Emily y Andreina, entonces ya, podemos Hola, empezar. profe, buenas noches. Sí, venía en camino, pero no me traje los audífonos, entonces tuve que esperar a llegar a casa para conectarme. Ya, tranquila, hija, no se preocupe. Mi Emily, ¿cómo estás? Siempre tan Mm. bella con esa sonrisa. Muy bien, chiquillos. Hola, profe, buenas tardes, que estés bien. Gracias, mi reina, que esté muy bien usted también. Por acá estamos cansados, pero sí, estamos a bien, gracias a Dios. No full, pero sí, lo que cabe con tanta cosa que ha pasado últimamente. Muy bien, chicos. Hoy vamos a ver nuestra clase número 7 del módulo de contabilidad básica. ¿Qué quiere decir eso, chiquillos? Que se acerca al final de este módulo, ¿cierto? Y las dos últimas clases van a ser de, esta última va a ser de informes financieros. Y la que sigue, a ver que por acá tengo la programación eh, de nociones de derecho tributario, ¿cierto? Hoy empezamos informes financieros y ya nuestra última clase es de nociones de derecho tributario. Quiere decir, Ignacia, ahí sí apareció su foto. Quiere decir que este viernes, el del 6 al 7, según la programación, tenemos el último examen de contabilidad básica. Recuerden que en ese último examen se abren los exámenes anteriores. Ese es el examen número 4. Entonces se va a abrir el 1, el 2 y el 3. Como última instancia, y repito, repito N veces. Yo no soy la persona que puedo dar esa clase de permisos. Soy Geraldino, yo no puedo dar ese tipo de permisos, ¿cierto? Se abren por última instancia todos los de contabilidad, ¿cierto? Entonces este viernes se abre el 1, el 2 y el 3 en el mismo horario para las personas que no lo pudieron presentar, ¿cierto? Y ahí ya se termina ese módulo, ¿cierto?
Ya continuarían la clase entrante con el módulo de contabilidad y finanzas básicas. Entonces acá les estoy compartiendo, chiquitos, el Zoom, El agua no va. el audio. Acá le estoy dando el mute a los que he podido. Hola Bernardita, hola Janina, hola Vianey, hola Marce. Muy Hola, bien. profe. Buenas tardes. Hola hija, ¿cómo están? Profe. Buenas tardes, hija. Entonces vamos a comenzar con informes financieros, ¿cierto? ¿Qué son informes financieros? Matías, mami. Oiga, pero las he muteado a casi todas y sigue. Janina, ya. Muy bien. Recuerden que estamos hablando de contabilidad básica, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la contabilidad básica? Recuerden que es el registro cronológico de unos hechos económicos, ¿cierto? ¿Qué hacemos en esa contabilidad? Hacemos un libro diario donde vamos haciendo las transacciones, ¿cierto? Día a día. Después hacemos un libro mayor, que es un libro de saldo. Después hacemos un balance de comprobación y después generamos los estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? Son unos reportes sobre los cuales se pueden tomar decisiones, ¿cierto? Hay unos estados financieros básicos, por ejemplo, el balance general o estado de posición financiera o estado de situación financiera. Ese estado de situación financiera, como su nombre nos dice qué tiene la empresa, los activos. Entendiéndose por activos los bienes y derechos del ente económico. ¿Qué debe la empresa? Los pasivos, que como su nombre lo dice, es todo lo que la empresa debe. Y el patrimonio, que el patrimonio es lo que realmente le pertenece a los socios, ¿cierto? Entonces acá nos está diciendo, y tenemos otro muy importante que es el estado de resultados. El estado de resultados es el que nos determina la utilidad o pérdida del ejercicio. ¿Cómo es un estado de resultado? Ya lo habíamos visto antes y lo vamos a ver hoy también. Vamos a decir las ventas o los ingresos menos el costo de la mercancía vendida. Eso me va a dar una utilidad bruta. Y de ahí voy a sacar todos los gastos operacionales y no operacionales de la empresa. Y eso me va a dar una utilidad o pérdida del ejercicio. Si me da una utilidad, determino el impuesto de renta, porque esa utilidad tributariamente le decimos base imponible, ¿cierto? Ya habíamos hablado de la base imponible. Entonces a esa le aplico mi impuesto de renta, sea del 27, del 25 o del 10%. Y ahí sale el impuesto que le debo de pagar a la Tesorería General o al Servicio de Impuestos, ¿cierto? Y si me da pérdida, ahí sí no hay que determinar impuesto de renta. ¿Por qué? Porque el gobierno participa sobre mis utilidades, no sobre las pérdidas. Muy bien, entonces cuando hablamos de estados financieros de estados contables o estados financieros, se hace referencia a un tipo de informes que permite brindar una imagen certera de las condiciones financieras existentes en una organización. Se trata de unos documentos que brindan la posibilidad de hacer una interpretación o un análisis en relación con la información de la empresa a fin de lograr una toma de decisiones más acertada en beneficio de su crecimiento. Un reporte financiero o informe financiero es un documento que permite conocer el estado económico de una empresa, entidad, organización o incluso una persona individual. Se construye a partir de los datos registrados durante un periodo de tiempo completo. Por ejemplo, un mes, un trimestre, un año. Los reportes financieros son un elemento clave para las empresas, puesto que permiten convertir datos brutos, que por sí mismos no tienen ningún valor, ¿cierto?, en información valiosa para la empresa. Recuerde que esa información es valiosa, ¿por qué? Porque es pertinente, o sea, se da a tiempo y sobre ella es fidedigna, o sea, representa la realidad económica. Esas son cualidades de la información financiera y sobre ella vamos a tomar unas decisiones económicas, ¿cierto? Que es el fin o el objetivo básico de la contabilidad, la toma de decisiones. Como veremos más adelante, existen diferentes tipos de informes financieros que pueden resultar muy útiles para las empresas. Desde un balance general, ya les había hablado de él, que es donde está el activo, pasivo y el patrimonio, hasta un reporte de masa salarial. Entonces, ¿qué son los informes, los estados financieros? Son llamados cuentas anuales, estados contables o financieros y constituyen el reflejo de la contabilidad de una organización y su estructura económica.
En estos documentos se plasman las actividades económicas que suelen llevar a cabo dentro de la compañía durante un periodo de tiempo específico. Normalmente, los estados financieros muestran el ejercicio económico correspondiente a un año. Lo que pasa es que es obligatorio hacer estados financieros mínimo una vez al año, ¿cierto? Cada empresa decide cuál es el periodo. Yo les decía en la clase pasada, por normas internacionales, cada empresa puede decidir. Generalmente acá en Sudamérica, los periodos contables los hacemos del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero hay países como México que hacen el corte a mitad de año, como decir, desde el 30 de junio al 1 de julio. Cada empresa escoge cómo va a ser su corte o su año financiero, por así decirlo. Normalmente los estados financieros muestran el ejercicio correspondiente a un año. Yo puedo hacer informes de hasta diarios, puedo hacerlos de cada 15 días, de cada mes, pero mínimo si hay que hacer a un año. Esto permite a los inversores sopesar si la compañía cuenta con una estructura solvente o no y si es rentable invertir en ella. A continuación veremos en qué consiste cada uno de ellos. Entonces tenemos el balance de situación. Antes, o sea, balance general o estado de situación financiera, ¿cierto? Como yo les decía, esto es uno que me dice cuál es mi posición. Va a decir qué tengo en activos. ¿Cuáles son los activos? La definición de activos son los bienes y derechos del ente económico. Entonces ahí voy a tener todo lo que entre en activo. ¿Qué entra en activo? Como dice bienes y derechos, entra tanto lo tangible como lo intangible. Entonces voy a tener el dinero. Generalmente los activos y los pasivos se clasifican en corriente y no corriente, o a corto plazo y a largo plazo. ¿Qué es corriente? Lo que voy a volver efectivo en un plazo menor a un año. Entonces, lo primero es tener el efectivo, los inventarios y las cuentas por cobrar, ¿cierto? Ahí mismo voy a tener los edificios, los terrenos, los bonos, las inversiones, si tengo inversiones en acciones, todo eso va a estar en mis activos, ¿cierto? ¿Qué va a estar en los pasivos? En los pasivos es todo lo que yo debo, ¿cierto? Si le doy a los bancos, a los proveedores y a otras entidades. Recuerden que cuando yo le debo a un proveedor es el que me entrega a mí mis existencias o lo que llamamos el inventario, ¿cierto? Ese es un proveedor. Si tengo otro tipo de deuda, ¿cierto? A eso lo llamo mi acreedor o mi deudor. Muy bien. Hasta aquí vamos todos. Recuerden siempre o que se deben saber, pues como les digo yo, pregunta tipo de examen, el balance general o el estado de situación siempre va a llevar los activos, pasivos y patrimonio. Debe cumplir la ecuación patrimonial. Activos es igual a pasivo más patrimonio. ¿Se acuerda que se los había mostrado en un Excel? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí, profe. Muy bien. Recuerden también que yo puedo hacer informes financieros con periodos inferiores a un año, ¿cierto? Pero es obligatorio hacerlo mínimo una vez al año, ¿cierto? Muy bien. El patrimonio son los aportes que dan los socios, bueno, y otros beneficios que han sido ocasionados por la empresa. Muy bien, en el patrimonio están las cuentas de capital social. Ahí como tenemos la cuenta de capital social, ahí es donde se llevan los aportes de los socios y también se llevan las utilidades y pérdidas, ¿cierto? Entonces, por eso dice que otros beneficios que han sido ocasionados por la empresa. Vamos a tener las cuentas de resultados, que eso es el estado de resultados. ¿Qué es el estado de resultados? Es donde yo determino las ganancias o pérdidas de mi empresa. Como yo les decía ahora, ahí es donde yo voy a decir si voy a tener utilidad o pérdida. Si tengo utilidad, se aplica impuesto de renta y se hace la provisión. Si tengo pérdida, no se saca obviamente el impuesto. ¿Cómo es un estado de resultados? Pues yo digo ingresos menos el costo de la mercancía vendida, ¿cierto? Eso me da una utilidad bruta. Y a esa utilidad bruta le voy a sacar todos los gastos operacionales y no operacionales. Y ahí veo si mi empresa fue rentable o no. O sea, si me dio ganancias o no, ¿cierto? Y ya a esas ganancias es la que le vamos a sacar el impuesto.
También tenemos otro informe financiero que se llama estado de cambios en el patrimonio. ¿Qué es el estado de cambios en el patrimonio? Él nos muestra las variaciones que ha tenido el patrimonio de la empresa. Recuerde que en el patrimonio está el capital social, las revalorizaciones del patrimonio, están las utilidades y pérdidas, ¿cierto? La prima en colocación de acciones también es una cuenta de patrimonio. Son más bien escasas las cuentas de patrimonio, ¿cierto? Y son muy específicas, pues no hay que ahondar en ellas. Pero también se hace un estado financiero mostrando los cambios que se ha dado en ese patrimonio de un año a otro, ¿cierto? Ese sería otro estado financiero. Por acá nos van a hablar otro de estado de flujo de efectivo, ¿cierto? Que este nos brinda una demostración de las fuentes y uso del efectivo. Este se hace de dónde viene la plata y en qué se usó, ¿cierto? Mediante un empleo de estimaciones directas o indirectas. Vale referir que la estimación directa da una muestra del efectivo neto generado por las operaciones. Esto es de importancia vital para llevar a cabo un análisis de la situación de la empresa en lo concerniente a su liquidez. Y hay un estado muy específico que es la memoria anual. Esto es para las empresas que yo les decía, tienen que presentar informes a la CMF, a la Comisión de Mercados Financieros. Ellos en esos informes que están obligados a presentar, tienen que presentar la memoria anual. Pero antes de hablarles de ellos, vamos a ver, para no adelantarnos, vamos a ver sobre los estados financieros. Les voy a ¿Has compartir comprado acá. tu pasaje de bus en internet? ¿Cachai? Que para la misma ruta hay muchos buses y todos con distintos precios. Recorrido. Los estados financieros también son conocidos como informes financieros o estados contables. Su objetivo es mostrar la realidad de la empresa evidenciando su estructura. También sirven para sustentar la toma de decisiones de la empresa. Los estados financieros más importantes son los siguientes: balance general o de situación financiera, estado de resultados y estado de flujos de efectivo. El balance general también es conocido como estado de situación financiera. Muestra los derechos, las obligaciones y el capital contable, también conocido como patrimonio. El balance general se compone de tres grandes partes: los activos, que son los recursos con los que la empresa cuenta para operar; los pasivos, que son deudas y compromisos que tiene la empresa; y el capital o patrimonio, que son los aportes de los socios. Por ejemplo, en una pastelería, los hornos, el mobiliario y el dinero que hay en la caja es el activo. Por otra parte, las deudas con el banco, con los proveedores y salarios por pagar corresponden a los pasivos. El estado de resultados, como su nombre lo indica, presenta los resultados de la empresa en un periodo determinado. Usualmente es anual. Se muestran todos los ingresos, los costos y los gastos que tuvo la compañía. De esta forma, se calcula la utilidad de la empresa. Siguiendo con el ejemplo de la pastelería, supongamos que tuvo ventas por 1.000. A esto le restamos los costos de crear los pasteles, que son de 400. Luego le restamos los gastos de publicidad y de pago de empleados, que son 300. Finalmente, le restamos el pago de impuestos, que es 100. Entonces, tenemos 1.000 menos 400 menos 300 menos 100. Esto es igual a 200. Estos 200 sería la utilidad o ganancias de la pastelería. El
estado de flujos de efectivo muestra las entradas y salidas de efectivo, de dónde se obtiene el dinero y en qué se gasta. Es muy importante porque nos dice si la empresa genera dinero y qué tan efectiva es la empresa manejándolo. En el caso de la pastelería, el estado de flujos de efectivo nos indicaría si la empresa obtiene sus recursos de las ventas o de un préstamo bancario. También nos diría en qué gasta el dinero, si está reinvirtiendo o todo se lo gasta repartiendo las ganancias entre sus socios. En síntesis, los estados financieros son una serie de informes que ayudan a identificar cómo está compuesta la empresa, identificar con qué recursos cuenta, sus deudas, si genera utilidades y también cómo obtiene y se gasta el dinero. Los estados financieros principales son balance general, estado de resultados y estado de flujos de efectivo. Igual una hora. Ok, eso ha sido todo por el momento. Que tengas un excelente día. Muy bien, chiquillos. Ahí está qué son los estados financieros, ¿cierto? Entonces ahí, les decía, yo voy a volverles a compartir la PPT. Vamos a hablar. Hola, profe. Alguien me saludó por acá. A ver. Mari Villagra, hola. El iPhone de Lili. Hola, Lili. Julie llegó. Ah, Julie, no me abandonaste. Muy bien. Vamos a seguir acá con la memoria anual, ¿cierto? Les decía yo, las empresas que tienen que rendir informes auditados, ahora vamos a ver qué es un informe auditado, requieren hacer la memoria anual también, ¿cierto? Este es un documento utilizado en contabilidad, el cual sirve para ampliar la información que se encuentra contenida en las cuentas anuales. De este modo, la memoria deberá ser presentada y ser elaborada juntamente con el resto de los estados financieros. La finalidad de un estado contable es la de ampliar, completar y realizar aclaraciones sobre el resto de los documentos que forman parte de las cuentas anuales. La utilidad de los informes financieros va mucho más allá de conocer el estado económico de una empresa. Objetivamente, esa es su principal utilidad. Por ejemplo, un balance general anual permite conocer el rendimiento de un año de una empresa. Si solo se visualiza superficialmente, no parecerá una herramienta de gran utilidad. Sin embargo, analizar en profundidad un reporte puede ser vital para anticiparse a posibles problemas para confirmar que la estrategia que se está utilizando es la más adecuada, tomar decisiones acertadas y otras muchas más ventajas que aumenten la rentabilidad de las empresas. ¿Cierto? Eso con respecto a la memoria anual. ¿Ven? Ahí ya empezamos lo de la clase siguiente, que son las nociones del derecho tributario, ¿cierto? Acá, como nos dice Esmailis, hay muy poquita en la PPT, pero yo siempre, ustedes saben que son mi grupo preferido, eso le digo a todos los ¿Sabes que grupos. podrías ganar dinero Lo sigas. haciendo encuestas online? Te presentamos ¿Qué Y opinas? vamos a ver punto com. acá, y Buenas tardes, soy vamos a hablar, vamos a ver acá sobre la memoria anual. No está, ¿cómo se llama? Gary, hola. No está, ay, no está. Maximiliano, sí, Maximiliano, que es el que siempre le saco sonrisas cuando digo alguna bobada. Maximiliano, hola, hijo, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a ver sobre la memoria anual, ¿cierto? Eduardo García Fernández y en esta ocasión les hablaré de los puntos clave de una memoria financiera. En este caso usaremos de ejemplo la memoria del Banco de Chile del año 2020. Esta memoria está dividida en 9 partes y explicaremos brevemente cada una de ellas. La primera parte generalmente contiene una presentación de la empresa a nivel general. Es algo que te será muy relevante si quieres conocer más su misión, visión, valores, un poco de su historia y averiguar si te sientes identificado con la empresa o te llamaría la atención a primeras impresiones invertir. En ello también está resumido algo de su información financiera, pero no a grandes rasgos, ya que eso se detalla en los puntos 2 y 8 principalmente. En el punto 2 veremos un análisis del desempeño económico, desde la macroeconomía en año pandemia a un análisis más profundo de la industria bancaria chilena.
Este es uno de los puntos más importantes, ya que aquí veremos resultados comparables de los últimos años de servicio de la compañía. En ella, por ejemplo, podemos ver una clara caída en los ingresos para el año 2020, producto de la pandemia, como es obvio asumir. El siguiente punto es referente a los clientes, ya sea personas naturales o empresas. Es de vital importancia conocer qué se ha hecho y planea hacer por y para ellos, ya que como una empresa dedicada al servicio, los clientes son el pilar fundamental. Podemos ver cómo actuó ante una situación de crisis para seguir ofreciendo sus servicios de manera óptima. La gestión de la ciberseguridad, la transparencia en la información de sus clientes y demás. El punto 4 trata únicamente de la gestión de personal. Podemos ver estadísticas de accidentes laborales, un organigrama del sistema de gestión de seguridad laboral y salud ocupacional, entre otras cosas. Punto 5, breve pero importante. Medio ambiente, algo que año tras año se vuelve más importante, no solo socialmente, sino que también legalmente. Podemos ver cambios positivos, como la reducción del consumo eléctrico de un 10% gracias a múltiples aplicaciones, como el cambio de luces fluorescentes por LED, la mejora en gestión del aire acondicionado y reemplazo de equipo poco eficiente. En mi opinión, este es uno de los puntos más importantes, porque quizás hoy en día no lo sea, pero si se piensa en una empresa con futuro, debe desde ya estar aplicando cambios más drásticos a sus medidas, ya que mientras más lento vaya o más ignore la problemática, si se aplican leyes más duras, va a ser más difícil y costoso el cambio repentino. En el apartado de comunidad podemos ver algunos logros de la compañía, como el... Ups, coño. Outstanding Crisis Leadership 2020. Bueno, eso. Liderazgo sobresaliente en crisis. Otorgado por la revista internacional Global Finance. Gracias al apoyo directo a personas mayores, reprogramaciones de pago, etc., otorgadas durante la crisis. Podemos ver metas propuestas en años anteriores realizadas en el actual, además de las nuevas a cumplir. En el apartado de comunidad también podemos ver el compromiso con sus clientes con necesidades especiales, como personas discapacitadas y la accesibilidad a sus instalaciones, o la inclusión de las mismas en su equipo de trabajadores. Pasamos a proveedores. Veremos la cantidad de proveedores activos y podemos averiguar cuál es el proceso de selección para ellos. Y hablando de esto, si revisas alguna memoria de otra empresa, puedes encontrar información similar sobre los criterios para elegir proveedores y la influencia que tienen dentro, ya que el motivo de leer una memoria no necesariamente puede ser para invertir directamente. Quizás estás aquí para colaborar con una empresa generando ingresos de ese modo. El punto 8, estados financieros consolidados, es el más extenso y más importante a la hora de evaluar económicamente una empresa. Aquí se contienen los informes de estados de resultados, flujo de efectivo, etc. Todos ellos consolidados, siguiendo la normativa de la NIF 10. ¿Qué significa que un estado financiero sea consolidado? Los estados financieros consolidados son aquellos en el que los activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos, gasto y flujo de efectivo de la compañía y sus dependientes se presentan como si se tratase de una sola entidad económica. La siguiente es bastante información muy densa y números que si no tienes conocimientos previos puede resultarte difícil de comprender. Te aconsejo revisarla con tu contador de confianza. Aquí se encuentra el estado de resultados, en donde podremos analizar la variación de activos, pasivos y demás entre ambos periodos contables. Luego de todos estos números viene la razón por la cual este punto es el más extenso, las notas a los estados financieros. Podríamos decir que son un justifica tu respuesta a todos los datos anteriormente dados, explica ciertos hechos económicos descritos en toda la memoria, como también da un glosario de ellos y cómo es que el banco los clasifica. El punto 9 no requiere aclaración y sin más que añadir, gracias por ver. Chiquillos, ahí les dijo el estado de resultados y estaba mostrando el balance general, ¿cierto? Miren que eso lo encuentra en la CMF. Yo antes en la CMF les había, hola, Mari Villegas, les había mostrado cómo ingresar y que ahí uno podía ver los informes que están obligados a entregarle a la CMF, ¿cierto? De cualquier empresa.
¿Quiénes están obligados a entregar informes a la CMF? Recuerde que están obligados a entregar informes todas las empresas que coticen en bolsa, ¿cierto? Esas son las que están obligadas a presentar eso. Muy bien, ya habíamos terminado con nuestras PPTs y por eso yo tenía por acá, no quiero que las mías. Muy bien. Las mías acá. Estamos en la clase 7 para complementar. Muy bien. Las voy a compartir acá. Ahí están, ¿cierto? Estamos en el módulo de contabilidad básica. Aunque no se ve. Y estamos viendo los estados financieros, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de los estados financieros, cierto? Tanto a los accionistas o socios o propietarios de una compañía como a los acreedores están interesados en los flujos de efectivo que podrán recibir en el futuro. Claro, yo con los estados financieros, recuerden que estos deben ser comparativos. Puedo predecir o proyectar lo que va a pasar en la empresa, ¿cierto? Ya eso es análisis financiero. Los accionistas quieren evaluar los probables dividendos que la empresa les pagará. ¿Qué son dividendos, chiquillos? Es la distribución de las utilidades de la empresa. A eso le llaman dividendos. Cuando uno saca el impuesto de renta, esa otra utilidad que queda después de decir utilidad del ejercicio o utilidad antes de impuesto menos impuesto de renta, a esa utilidad se le llama utilidad distribuible a socios. Y ahí los socios dicen, o sea, ellos se ponen de acuerdo y dicen cuánto se van a distribuir entre ellos, ¿cierto? Se distribuyen las utilidades. Entonces aquí nos dice, los accionistas quieren evaluar los probables dividendos que la empresa les pagará, así como el valor de mercado de sus acciones, así como el valor de mercado de sus acciones. Para los acreedores es importante evaluar la capacidad de la empresa para devolver los dineros prestados y pagar los intereses. Y que al patrimonio se le dice que es la deuda con los socios, ¿cierto? Porque los socios le prestan a la empresa esa plata que inviertan en ellos. ¿Y qué esperan ellos? Adriana es la que tiene acá. Adriana, saber, ya la muteé. ¿Qué esperan ellos? Que la empresa les devuelva eso que invirtieron en ella en dividendos. Para ellos que se hacen las inversiones, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de los estados financieros? Desde este punto de vista, los estados financieros deben proveer la información necesaria para evaluar la probabilidad que las empresas generen flujo de efectivo. Acá nos dicen que hay 4, el balance general o de posición financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Y nos dice cuáles son determinados por, antes estos, recuerden que PCGA son los, los principios de contabilidad generalmente aceptados y FRS son las normas internacionales de información financiera. Ahí están las siglas en inglés, ¿cierto? Los PCGA, por ejemplo, no contemplan los estados de cambios en el patrimonio, pero las normas internacionales sí, ¿cierto? ¿Cuáles son los objetivos? Acá está esto mismo, los objetivos, ¿cierto? Pero ya más grande. Y acá nos comienza a hablar de cada uno de ellos. Entonces tenemos el balance general o estado de situación financiera. Es un informe contable que muestra la situación financiera de una empresa a una fecha determinada. La situación económica. Me acaba de microfonar. A ver, ¿quién es la que ya se le activó? No, aquí los veo y todos están silenciados. Andreina, ya me la pillé, acá está. Ahí ya la muteé. Entonces, ¿qué es el balance general? Es un informe contable que muestra la situación financiera de la empresa a una fecha de corte. ¿Por qué me dice una fecha determinada? Porque el balance hace un corte a una fecha. Por ejemplo, yo si hago un balance a noviembre 30, me va a decir a esa fecha qué tengo, qué debo y cuál es mi patrimonio. Mientras que un estado de resultados me arrastra una cantidad
de información. Por ejemplo, las ventas generalmente me las arrastra desde el 1 de enero. Si yo hago un corte al 30 de noviembre, me va a decir las ventas que he vendido del 1 de enero al 30 de noviembre, ¿cierto? O si lo voy a hacer mensual, si no lo voy a hacer anual, sino mensual, entonces, y lo hago al 30 de noviembre, va a ser del 1 de noviembre al 30 de noviembre. Entonces no hace un corte, sino que arrastra la información de un periodo, mientras que el balance general sí hace como un corte. Entonces, es la situación económica, la capacidad de la empresa o grado de eficiencia para generar utilidades en un periodo determinado. Situación financiera es la capacidad de la empresa para pagar sus deudas. Es de carácter estático, claro, porque no me arrastra. Muestra solo un instante. Al lado izquierdo muestra los activos y al derecho nos va a mostrar los pasivos o el patrimonio, ¿cierto? Generalmente presenta cierto orden lógico cuando el balance es clasificado, lo que yo les decía. Un balance clasificado es cuando me muestra en los activos, me lo va a separar en corrientes y no corrientes, o en a corto plazo o a largo plazo, ¿cierto? De acuerdo a la NIC 1, los activos y pasivos se deben clasificar en corrientes o circulantes y no corrientes o no circulantes. Yo les decía hace un momentico, recuerden que corrientes es todo aquello que yo voy a volver efectivo en un plazo menor a un año. Entonces ahí lo más líquido y lo más corriente que hay es el efectivo, caja y banco, ¿cierto? Después están las cuentas por cobrar. Generalmente ninguna empresa tiene cuentas por cobrar para cobrar a un plazo superior a un año. No, las tiene para el mismo periodo, ¿cierto? No, generalmente uno no fía tanto. Y alternativamente se puede ordenar por liquidez, capacidad de un activo para compartirse en efectivo y exigibilidad, tiempo faltante para el vencimiento de las obligaciones. Entonces, acá tenemos la estructura del balance. ¿Cómo lo clasificaríamos? En la parte de arriba estarían los activos corrientes, abajo activos no corrientes, se sumaría el total activos, o sea, lo que nos dé el total corriente. La suma del corriente más el corriente va a ir en total activos. Y eso debe ser igual al total pasivos y patrimonio, porque debe cumplir la ecuación patrimonial, ¿cierto? O la ecuación del inventario. Acá vamos a decir pasivo corriente más pasivo no corriente me va a dar total pasivos y ese total pasivo más el patrimonio me va a dar total pasivo más patrimonio, que debe ser igual acá al total activos. Yo cuando les mostré por allá el Excel del libro diario, del ciclo contable, les decía, si esto no nos da igual es porque hay algo que hicimos mal. Entonces hay algo que está mal hecho y hay que revisarlo y volverlo a hacer, ¿cierto? ¿Cuál es la estructura? Aquí me dice, un activo se clasifica como corriente cuando se espera que se realiza venta o consuma en el ciclo normal de la operación de la entidad. O sea, generalmente en menos de un año. El activo se mantenga fundamentalmente con fines de comercialización. Se espera realizar el activo entre los próximos 12 meses, o sea, un año. Se trate de efectivo o equivalente al efectivo y todos los demás activos se clasifican como no corrientes. ¿Por qué como no corrientes? Porque generalmente son la propiedad, planta y equipo. Entonces los activos no corrientes chiquillos va a ir que los autos, que las bodegas, que el edificio, que los terrenos. Y usted generalmente cuando tiene eso para poder operar la maquinaria y equipo también de la empresa, usted no la tiene para venderla, ¿cierto? Sino que usted la tiene para poder operar, para poder hacer lo que es del giro. Ahora, eso no quiere decir que usted se tenga que quedar con ellos más de un año, no, usted puede vender su auto como usted quiera. Si usted lo compró en enero y quiso venderlo en marzo, no hay ningún problema. Esto es solo una clasificación que se hace contablemente, ¿cierto? En lo que se va a volver líquido en un periodo menor a un año y lo que no, ¿cierto? Lo que es como para operar. Muy bien, acá tenemos un pasivo, se clasifica como corriente cuando se espera liquidar el pasivo en el transcurso del ciclo normal de la operación de la entidad, cuando el pasivo se mantenga fundamentalmente con fines de comercialización, cuando se espera pagar el pasivo entre los próximos 12 meses. La entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar el pago del pasivo y todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes. Todo lo que yo vaya a pagar a un plazo menor a un año es un pasivo corriente. Recuerden que se le puede decir corriente a corto plazo, ¿cierto? Y, ¿cuál es la otra? Circulante, circulante.
Muy bien, acá tenemos ejemplos de activos corrientes. El disponible o efectivo, depósitos a plazo, que es un efectivo equivalente, los deudores por venta, o sea, las cuentas por cobrar, los documentos por cobrar, los deudores varios, existencias o inventarios o mercadería, impuestos por recuperar. Aquí vamos a tener el remanente. ¿Se acuerda que hablábamos del remanente del IVA? ¿Qué es el remanente del IVA? Cuando me da un saldo a favor. Y ese saldo a favor es como una cuenta por cobrar al Estado. Yo le voy a decir, vea, señor Servicio de Impuestos, vea, señor Gobierno, yo hice un pago en exceso del IVA. A mí me cobraron más de lo que yo cobré. Entonces, por eso tengo un saldo a favor o remanente fiscal. Por eso es una cuenta que va como un intangible. Y como es un derecho, va a ir en los activos corrientes. Generalmente eso yo no se lo voy a dejar allá al gobierno hasta el año entrante, no. Yo lo voy a volver efectivo o nos vamos a, a condonar esa deuda, sea que mediante el arrastre yo pague otros impuestos en un periodo menor a un año. Los valores negociables, ¿qué son valores? Los bonos o acciones que yo tenga en la empresa, ¿cierto? Yo puedo invertir en otras empresas y tener valores negociables y los gastos pagados por anticipado. ¿Qué es un gasto pagado por anticipado, chiquillos? Como su nombre lo dice, es cuando yo pago algo anticipadamente. Por ejemplo, que Mayrín quede en Chillán, yo le voy a decir, Mayrín, mándame por favor, no sé, 100 kilos de longaniza de esa tan rica ahorita para el 18. Y yo le doy la plata hoy es 2, pero me la mandas para el 15 porque no quiero que se me dañe, no tengo dónde guardarla. ¿Qué fue eso? Eso fue un gasto pagado por anticipado, ¿cierto? Yo le pagué a ella anticipadamente algo, que solo se va a constituir si ella vendiera pues longanizas, solo para ella se va a constituir en una venta en el momento que me haga el envío de las longanizas. Para mí en este momento es un gasto. Ella que recibe el dinero, ¿cómo lo contabilizaría? Ella diría un ingreso recibido por anticipado. Le están entregando una plata por un producto que ella todavía no va a entregar. Eso sería, pues ya eso es contabilidad más avanzadita, pues que no vamos a ahondar sobre ellas. Pues acá tenemos los ejemplos de los activos no corrientes. Yo les decía, activos fijos, como su nombre lo dice, son los que no se mueven. Entonces aquí tenemos edificios, terrenos, locales, bodegas, a eso llamamos activos fijos. Tenemos terrenos, yacimientos, bosques, construcciones y obras de infraestructura, inversiones en plantas frutales y viñedos, maquinaria y equipo. La depreciación acumulada. ¿Qué es la depreciación? Es lo que yo voy reconociendo de que todo eso que yo tengo en activos fijos, excepto los terrenos, se van desgastando, ¿cierto? Yo les había hablado antes de la depreciación. Yo les decía, cuando yo voy a un concesionario, saco un auto, lo muevo por lo menos una cuadra, ya vale menos, porque se ha depreciado, ya tiene un uso, un desgaste, entonces ya no lo puedo vender por el mismo valor, ¿cierto? Activos intangibles, aquellos que no se pueden tocar, como las cuentas por cobrar, las patentes y las marcas. Acá cuando hablamos de patentes no estamos hablando de la patente municipal, sino que estamos hablando de patentes que es aquella que es un invento, ¿cierto? Como cuando, cuando inventaron, por ejemplo, el teléfono, ¿cierto? Este Alejandro Bell hizo la patente del teléfono, o cuando Albert Einstein creó la luz. Él fue y patentó la luz, ¿cierto? Cada uno que haya hecho algún invento lo puede patentar, ¿cierto? Y lo patenta para poder hacer el uso, el disfrute de los beneficios que le dé eso. Ese patente es un activo intangible. Las marcas es un activo también intangible, por ejemplo, la marca Coca-Cola, la marca Falabella, que son marcas que ya son posicionadas en el mercado. Ellas son activos intangibles, ¿cierto? Tienen un valor. No es lo mismo yo comprar el supermercado Gato a comprar el supermercado Santa Isabel, por ejemplo. Y el Santa Isabel no vale por el recuento que hagamos de sus activos. Ah, que vamos a ver cuánto tiene en mercadería, en locales, en carros, en estantería, que le dio, no sé, 10.000 millones y eso vale. No, vale más porque su marca ya es reconocida, ya tiene una clientela, ya tiene algo que se llama el goodwill, que se asemeja a tener un buen nombre. Eso solo se asienta en el momento de la venta, ¿cierto? Cuando una empresa tiene goodwill, se asienta en el momento de la venta porque eso es lo que el otro esté dispuesto a dar por esa marca.
Tenemos inversiones en otras empresas, se da muy seguido, ¿cierto? Deudores a largo plazo, cuando tengo cuentas por cobrar a largo plazo, y los impuestos diferidos. Muy bien, aquí tenemos acá ejemplos de pasivos corrientes. Entonces tenemos las obligaciones con bancos a corto plazo. Yo puedo hacer un préstamo a 2 o 3 meses, como también puedo hacer préstamos a más tiempo. Ya si son a más tiempo, a más de un año, sería un pasivo no corriente o no circulante o a largo plazo. Recuerden que de las tres formas se puede llamar obligaciones con el público a corto plazo, parte de las obligaciones a largo plazo que vencen antes de un año. Claro, cuando yo tengo una obligación a largo plazo, hay una partecita de esa obligación que se me va a vencer este año, entonces yo la debo reclasificar a un pasivo corriente, porque no va a ser que yo lo voy a pagar a largo plazo, no, esa parte de esa obligación la voy a pagar dentro de este periodo que es este año. Las cuentas por pagar, los documentos por pagar, las provisiones, los ingresos percibidos por anticipado, que esto era lo que yo le decía que Mayrin, cuando yo le pago anticipadamente esas longanizas, ¿cierto? Y ya no me las va a despachar todavía, ella lo debe registrar como un ingreso recibido por anticipado, ¿cierto? Todavía no es una venta, pero ella tiene que registrar que el dinero ya lo tiene ella. Para mí es un gasto pagado por anticipado y para ella sería un ingreso recibido por anticipado. Y otro ejemplo, y ese ingreso es un pasivo, porque ella me debe a mí esas longanizas, ¿cierto? Y para mí ese gasto, a pesar que llama gasto, es una cuenta por cobrar, porque o sea, le tengo que cobrar a ella esas longanizas. Para ella es un pasivo, me debe, y para mí es una cuenta por cobrar. Pero ya eso es de contabilidad, chiquillos, no ahonden mucho en eso. Y los impuestos por pagar. Muy bien. Ejemplos de pasivos no corrientes. Tenemos las obligaciones con los bancos e instituciones financieras, con el público. Esta está repetida, impuestos por pagar, impuestos diferidos. Ya, acá, digamos en patrimonio, ejemplos de patrimonio. ¿Qué son los ejemplos de patrimonio? El capital aportado, ¿cierto? ¿Qué es el capital aportado? Los que los socios entregan por primera vez para crear la empresa. Ese es el capital aportado. Las utilidades o pérdidas, ¿cierto? Yo puedo tener utilidades o pérdidas acumuladas, quieren decir que vienen de periodos anteriores, ¿cierto? Las utilidades o pérdidas se arrastran. Si yo tengo una utilidad el año pasado, por ejemplo, de 1.000 millones y este año tengo una pérdida de 800, ¿cómo va a ser el total de las utilidades o el libro mayor de mi utilidad este año? Va a ser de 200 millones, ¿cierto? Porque tuve una pérdida. A menos, o sea, si no hice nada con esa utilidad, a menos que hayamos hecho una distribución de los dividendos, que era lo que yo les decía, los socios se reúnen y determinan qué parte de esas utilidades que quedaron después de los impuestos se van a distribuir entre ellos. Generalmente se hacen distribución de utilidades porque nadie invierte en las empresas para seguir dejando la plata. Hay los que tienen que dejar la plata por obligación son las fundaciones que tienen que revertirlas o volverlas a ingresar en el objeto social para lo que fueron constituidos. Pero el resto de empresas son con ánimo de lucro. Y ese ánimo de lucro lo que quiere decir es que todos los socios quieren recibir la participación en las utilidades, ¿cierto? Entonces acá nos dicen menos los dividendos o retiros de utilidades. Acá tenemos el estado de resultados, ¿cierto? Este informe contable que permite conocer cómo se ha generado el resultado de la empresa durante el ejercicio. Nos resume los ingresos y gastos de la empresa y una forma para clasificar es la siguiente. Tenemos el resultado operacional, pero este resultado operacional, ¿de dónde lo tuvimos? Lo tuvimos de decir ventas menos costo de la mercancía vendida. Recuerden que ahí nos va a dar una utilidad bruta. A esa utilidad bruta le vamos a sacar todos los gastos operacionales y nos va a dar el resultado operacional. También hacemos el resultado no operacional, o sea, le sacamos ¿qué? Los gastos que no son operacionales. ¿Qué es no operacional? Lo que no es del giro. Operacional es lo que es del giro. Por ejemplo, yo puedo tener utilidades si yo vendo, no sé, empanadas ahorita para el 18 y tengo una empresa constituida para vender las empanadas.
Entonces, yo voy a tener una utilidad operacional de la venta de empanadas. Ventas de empanadas menos costo de la mercancía de las empanadas me va a dar una utilidad bruta. Y ahí saco todos los gastos operacionales. Y tengo la utilidad en la venta de las empanadas. Pero yo puedo tener utilidades por otra cosa. Por ejemplo, vendí el auto. Y en la venta del auto tuve una utilidad. Entonces, esa sería una utilidad no operacional. ¿Por qué es no operacional? Porque yo no me dedico a vender autos, yo me dedico es a vender empanadas. Entonces, por eso es no operacional. Pero igual es una utilidad y hay que sumarla, ¿cierto? A esas dos utilidades yo le saco el impuesto de renta y obtengo el resultado del ejercicio, el que yo les decía que es distribuible a los socios. Entonces, acá tenemos ¿cómo es el estado de resultados? Entonces tenemos ingresos por ventas, valor de las ventas de bienes y servicios del giro de la empresa. El costo de ventas es el costo de los productos vendidos o de los servicios prestados. Es lo que me vale a mí el bien o servicio que yo estoy vendiendo. A eso me va a dar, la diferencia entre esos dos me va a dar una utilidad bruta o un margen de ventas, que es el margen de la ganancia, ¿cierto? A esa utilidad yo le voy a sacar todos los gastos de administración y ventas. Es que tengo remuneraciones, que tengo arriendos, que tengo gastos servicios públicos, gastos celulares, gasto benzina, todos los gastos que sean operacionales, o sea, del giro de mi negocio, y a eso voy a obtener el resultado o pérdida horizontal. Bueno, el resultado operacional. Ese resultado operacional puede ser o utilidad o pérdida del ejercicio. Y a esa es la que le vamos a aplicar el impuesto de renta, sea del 27, sea del 25 o si es una renta presunta del 10%, ¿cierto? Aquí seguimos con el estado de resultados. En Chile se hace corrección monetaria, ¿cierto? Diferencia en cambio si yo tengo inversiones en el extranjero, tengo que hacer el cambio a moneda chilena y ver si gané o perdí y voy a tener un resultado no operacional. También tenemos unas notas a los estados financieros, ¿cierto? A los estados financieros en la parte de abajo, generalmente en el balance general, se le pueden hacer notas explicativas. ¿Por qué? Para que la persona que esté leyendo el estado financiero lo pueda entender mejor, ¿cierto? Acá nos dicen que representan la divulgación de la información que no está directamente en los estados financieros. Las notas explicativas nos permiten una mejor comprensión de las cifras contenidas en los estados financieros. No son en sí estados financieros, pero forman parte de ellos. Acá tenemos las bases, las notas a los estados financieros. Entonces, hay que decir, por ejemplo, sobre qué base se presentó el estado financiero, si sobre normas internacionales, sobre normas americanas, sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados chilenos. Recuerden que en sí la base de preparación no se debería de colocar porque se supone que todos debemos estar a normas internacionales. Recuerden que yo les decía por allá que el Colegio de Contadores de Chile, los últimos boletines que emitió fue derogando los principios de contabilidad. Entonces, los que están con contabilidad a normas internacionales plenas, que son las empresas que cotizan en bolsa, tienen que llevar NIF plenas y los otros deben de llevar NIF para pymes, ¿cierto? No debe haber nadie en este momento con principios de contabilidad generalmente chilenos. Lo mismo para el sector público, porque el sector público también tiene sus normas, adaptó, ¿cierto? Las normas internacionales al sector acá y tiene, obviamente, sus estados financieros a normas internacionales. Otros criterios contables que podemos usar es la base de conversión de transacciones a moneda extranjera, los métodos para depreciar el activo fijo. Hay varios métodos. Hay línea recta, suma de dígito de los años, unidades producidas. O sea, yo puedo depreciar, por ejemplo, si tengo un carro, puedo decir, ese carro, no sé, viene con una vida útil, póngale por decir algo, no me vayan a criticar que no me manejo en el tema, de 1 millón de kilómetros. Entonces yo puedo ir depreciando el auto por la cantidad de kilómetros que vaya recorriendo, ¿cierto? Lo mismo cualquier maquinaria. O lo puedo depreciar según me diga el servicio de impuestos. El servicio de impuestos también tiene una tasa un poquito obsoleta para eso, pero bueno.
pero yo lo puedo hacer también por línea recta, ¿cierto? La línea recta es un método de reconocido valor técnico, no es tributario, contable sí, y nos dice, por ejemplo, que el edificio se deprecia a 20 años, los muebles y enseres se deprecian a 10 años, la maquinaria a 10 años, el equipo de cómputo a 3, ¿cierto? Entonces uno lo va depreciando en esos años que nos dice. El método para valorizar las existencias, la mercadería o lo que llamamos inventarios, tienen un método de valorización y son tres, que son primeras en entrar, primeras en salir, PEPS, ¿cierto? Que sería FIFO en inglés, las siglas. Tenemos últimas en entrar, primeras en salir. Este no lo acepta el servicio de impuestos, ¿cierto? Porque nos dice que las últimas en entrar son las primeras en salir, WEPS. Entonces, el inventario que queda va a quedar valorada en las primeras mercancías que yo compré. Es decir, por ejemplo, mi empresa tiene muchos años, 20, 30 años. Los inventarios estarían valorados a precios de hace 20 o 30 años y no corresponde. Entonces, es el servicio de impuestos no lo acepta. Y tenemos el promedio ponderado, que el promedio ponderado, como su nombre lo dice, es un promedio. Si yo compro un artículo en 10 pesos y otro en 20, ¿cierto? Tengo dos artículos, entonces 30 dividido 2 quiere decir que cada artículo me vale 15 pesos. No me vale ni 20 ni 10, que fue lo que compré, sino 15 pesos, que es el promedio. Ese sería así como a grandes montos, como sería un promedio ponderado. La composición de las existencias, los detalles, provisiones y castigos, ¿cierto? Uno puede provisionar, por ejemplo, el impuesto de renta, decir cada mes, según la utilidad que vamos teniendo, cuánto es el gasto de ese impuesto y también castiga las deudas. ¿Por qué? Porque no todo el mundo paga. Entonces, el servicio de impuestos permite que yo vaya diciendo gasto, deuda de difícil recaudo contra la provisión. O sea, voy diciendo, como yo dije venta cuando vendí a crédito y esa persona no me pagó, puedo ir disminuyendo como la utilidad vía gasto. Algo que me deja el servicio de impuestos, obvio que eso tiene como una normatividad especial para hacerlo, ¿cierto? Los pasivos, ahí se debe decir la fecha de vencimiento, las instituciones acreedoras, etcétera. Acá tenemos algo que son los informes auditados, ¿cierto? ¿Qué es un informe auditado? Hay empresas, las 4 Big Four, no sé si las conocen ustedes, la Pricewaterhouse, ¿cierto? Hay una que se quebró muy grande que era la Arthur Anderson, que se acabó con lo de Enron. Hay empresas de auditoría y ellos, obviamente la empresa lo contrata y auditan los estados financieros. ¿Qué es auditar un estado financiero? Es decir, que lo que está en ese estado financiero está diciendo la verdad. Por ejemplo, en el caso de Enron, ¿qué pasó? En el caso de Enron pasó que lo que se estaba diciendo ahí era mentiras. Esos inventarios que estaban ahí no existían. Yo por eso les decía en las clases pasadas, siempre hay que hacer un conteo del inventario, ¿cierto? Porque el papel puede aguantar con todo. De hecho, ese escándalo acabó con la Arthur Anderson, que era una de las empresas de auditoría más grandes. Cuando digo grande, no es que digo que sea grande en Chile, digo a nivel mundial, ¿cierto? Esas empresas de auditoría realmente son canadienses, americanas. Entonces, tienen obviamente oficinas en todo el mundo y se dedican a auditar esos informes financieros. Por ejemplo, la CMF, esos informes que le pide a los que cotizan en bolsa, le pide que esos informes sean auditados, ¿cierto? Que alguien externo a ellos se los haya revisado. Ahora, uno como empresa también puede auditar sus propios informes, ¿cierto? Que le hagan una auditoría a uno, o sea, que vengan externos y revisen todo lo que es la parte contable y financiera de la empresa para ver si todo lo que se está diciendo es verdad. Porque poner en el papel, pues todos podemos poner en el papel. Otra cosa es que lo que se diga en el papel sea verdad o esté conforme a la realidad económica de la empresa. Chiquillos, son las 8. Vamos a ir a descanso 10 minutos. Circulante, sí, claro.
Mire que ahí decía circulante. ¿Usted nos puede enviar esas PPTs? No, yo no puedo enviar nada por WhatsApp porque me regañaron. ¿Se acuerdan que yo al principio les mandaba muchas cosas por WhatsApp y me regañaron? Las tienen que volver a ver en el video, o lo que yo estaba haciendo era que las en una carpeta compartida. Sí, la otra vez le subí algo en una carpeta compartida, pero ahí en el WhatsApp únicamente son las cosas de como del curso, pues ahí me hicieron un jaloncito de orejas. Sí, hija, como activo circulante a corto plazo o corriente. Muy bien, chiquillos, nos vamos a descanso, volvemos, son las 8:01. Volvemos a las 8:11. Vámonos a tomar tecito.
Muy bien, chiquillos, vamos a continuar. ¿Se encuentran, chiquillos? ¿Están vivos? Sí, Sí, profe. profe, aquí estamos. Muy bien, chiquillos. Entonces acá estamos hablando de los informes. Sí estoy compartiendo, ¿cierto? Sí. Auditado, ¿cierto? ¿Qué es un informe auditado? Les decía yo, es cuando otra empresa viene a la mía y certifica, ¿cierto? O sea, eso se hace un informe de auditoría. Puede ser con salvedades. Cuando es con salvedades, cuando le dice, uno dice, salvo. Por ejemplo, los inventarios, porque no los pudimos como verificar o cotejar, ¿cierto? Y cuando es sin salvedades, que quiere decir que todo lo que esa empresa está diciendo en sus estados financieros es correcto. Ya acá me dicen, ¿qué seguridad tienen los usuarios externos de que los estados financieros reflejan fielmente la posición financiera y económica de una entidad? En general, las sociedades que emiten valores de oferta pública, ¿se acuerdan que esas son las que cotizan en la bolsa de valores? Deben auditar sus estados financieros por una firma de auditores externos. Una auditoría es una revisión de los estados financieros que busca determinar su confiabilidad y completitud, ¿cierto? Acá tenemos opinión de los auditores. La firma auditora debe ser independiente de la entidad auditada. Los auditores emiten un dictamen que señala si los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera, de acuerdo a los PCGA, más bien a las normas internacionales de contabilidad, a las NIF. Este se lo voy a compartir, mi Juliet. Oye, si me escribe por interno se los paso. El dictamen puede ser sin salvedad o con salvedad. Era lo que les estaba hablando ahorita. Estructura los estados financieros, ¿cierto? Entonces, de acuerdo con la NI 1, un juego completo de estados financieros debe incluir el balance. Ah, bueno, sí, recuerden que yo se los comparto en la carpeta compartida y eso siempre queda ahí en el link debajo de o sea, yo siempre les coloco debajo del video, les coloco material complementario. Balance general o de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto. ¡Salud! El estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros. Obligatoriedad de los estados financieros. Depende de la normativa de cada jurisdicción, ¿cierto? En Chile están legalmente obligados a preparar y presentar estados financieros solo las empresas auditados, pues estamos hablando de los auditados, solo empresas con fiscalización de las superintendencias, tales como las sociedades anónimas abiertas, las emisoras de valores de oferta pública, las compañías de seguros, las administradoras de fondos, bancos, los fondos de pensiones y las ISAPRES. El resto de empresas solo tienen obligaciones respecto a la contabilidad tributaria, ¿cierto? Tenemos un ejemplo del estado financiero que es el balance general o estado de posición financiera. Tenemos los activos, acá están los activos corrientes o circulantes o a corto plazo, ¿cierto? Entonces, el primero es la caja, voy a aumentarlo un poquito más para que lo vean. La caja, los clientes o cuentas por cobrar, existencias o mercaderías y un seguro pagado por anticipado, ¿cierto? Generalmente los seguros se pagan para un año, entonces hay que hacerse el gasto cada mes. A ver, ¿quién me está hablando? Gary, lo pillé. Lo pillé. Le voy a rajar menos 3 puntos en el próximo examen. No mentiras, hijo. Muy bien, entonces acá tenemos los activos no corrientes, ¿cierto? Que son las maquinarias y tiene una depreciación acumulada. Mire que la depreciación reconoce el uso o desgasto de la maquinaria. Yo les decía, generalmente los estados financieros se presentan millones, entonces se pueden botar 3 ceros o hasta 6 ceros, como mirábamos en el que vimos por allá en la clase anterior que vimos los de Falabella, ¿cierto? Entonces mire que acá, en los activos no corrientes, maquinaria, 6.400 menos la depreciación acumulada. ¿Cuál es el valor total de esa maquinaria? 6.000, porque ya me he gastado 400. Entonces, ¿cuál es el total activo? 10.000 más 6.000, debo tener en total activos 16.000.
Y eso me debe cumplir la ecuación patrimonial, ¿cierto? A este lado voy a tener los pasivos y los primeros son los corrientes, circulantes o a corto plazo, ¿cierto? Recuerden que corriente, circulante o a corto plazo, lo que me quiere decir es que lo voy a pagar en un plazo menor a un año. Entonces ahí tenemos las obligaciones con bancos o corto plazo, me dice acá, o cuentas por pagar. Total activos corrientes, esto aquí quedó malo. Esto lo pegué, no lo hice yo, que conste. Porque aquí hay que decir total pasivo corriente, ¿cierto? ¿Cuánto? 2.000 más 2.000, 4.000. Los pasivos no corrientes son las obligaciones con bancos a largo plazo. Tiene 6.000, entonces total pasivos no corrientes 6.000. Aquí habría que hacer meter como otro ítem que sería el total pasivos y ese total pasivos debería ser la suma del pasivo corriente y el pasivo no corriente, o sea, me debería sumar 10.000. El capital aportado es 6.000, entonces 10.000 más 6.000, 16.000. Y mire que se cumpla la ecuación patrimonial. Total activos, que es 16.000, es igual a total pasivo más patrimonio, 16.000. Yo les decía en las clases pasadas, si eso no da, quiere decir que algo está mal hecho. En Chile se acostumbra mucho este formato que se llama el balance tributario de 8 columnas, que no es más que pasar el estado de resultados y el balance general en un cuadrito de Excel, ¿cierto? Este estado financiero lo requieren mucho los bancos y el servicio de impuestos, ¿cierto? Entonces es requerido por los bancos y el servicio de impuesto casi siempre cuando se termina el periodo contable, ¿cierto? El periodo comercial. Y es como más importante incluso que pasar un estado de resultados y un balance general, ¿cierto? Pero aquí están los dos, entonces están todas las cuentas que yo moví en mi empresa. Aquí hay poquitas, pues porque es para un ejercicio, ¿cierto? Están todo lo que yo moví al débito y al crédito y el saldo. Y vamos a ver más adelante cuál es cuando una cuenta es de saldo deudor o con saldo acreedor. Ahorita se lo explico, ¿cierto? Entonces, todas las que son de saldo deudor son el activo, los costos y gastos. Entonces, todas esas deben de quedar con saldo deudor. ¿Cuáles son de saldo acreedor? Los pasivos y el patrimonio. Entonces, mire, la depreciación acumulada, los pasivos, las obligaciones con los bancos, las de patrimonio. Ahí está. Los ingresos también es de saldo acreedor. Entonces, si a mí en la caja me ingresó 4.200 y saqué 1.400, ¿cuál es mi saldo? 2.800. Recuerden que acá están los saldos, ¿cierto? Ya estos mismos saldos vengo y los paseo acá. Vengo y los vuelvo a colocar acá. Entonces aquí voy a tener otra vez como el balance general. Aquí voy a tener los activos, aquí los pasivos y el patrimonio. Aquí voy a tener los gastos, ¿cierto? Las pérdidas y aquí voy a tener las ventas o los ingresos o las ganancias. Miren que ahí voy a tener las ventas, ¿cierto? Ese es el formatico. Lo puedo sacar desde el mayor, ¿cierto? Y ahí, por diferencia, obtengo la utilidad, ¿cierto? La diferencia entre este y esta, entre las ventas y los gastos va a ser 1.200, ¿cierto? Y esa va a ser la utilidad del ejercicio. Eso es un balance de 8 columnas. Después de yo tener este balance general y el estado de resultados que habíamos hecho más adelante, es súper fácil de hacer. Es un balance de 8 columnas y es muy requerido acá por el servicio de impuestos y por los bancos. Los bancos requieren mucho ese informe. Chiquillos, ¿vamos hasta ahí o no? Edgar. Sí, profe. No te entendimos nada, pero asumimos que sí. Gracias, Andreina, ¿cierto? Sí, profe. Eso, mi Gary, eso. Muy bien. Chiquillos, pregunta de examen. Si yo le digo a usted el informe financiero requerido por los bancos y el servicio de impuestos al término de un periodo comercial es el flujo de efectivo, ¿usted qué me dice? ¿Falso o verdadero? Acabamos de verlo. Falso, profe. Falso, muy bien, Juliet, porque ¿cuál es el que requieren? El balance de 8 columnas.
Muy bien. Ojo, pues que ya Juliet les dijo, ojo, ojo. Si yo les digo a ustedes, el balance general muestra la situación económica y patrimonial de una empresa, detallando la información en activos, pasivos y patrimonio. ¿Eso es falso o verdadero? Verdadero. Muy bien, Juliet, muy bien. Si yo le digo en el formulario 29, ¿qué es la base imponible? ¿Las ventas netas u otro? Las ventas netas. Muy bien, verdadero. Muy bien, verdadero. Muy bien, ¿cierto? Ahora, si yo le pregunto, ¿se pueden elaborar estados financieros en periodos inferiores a un año? No, profe. Sí, sí se pueden, pero obligatoriamente es anual, mínimo una vez al año, ¿cierto? Entonces, sí se pueden hacer estados financieros en periodos diferentes. Recuerden que yo les decía, yo puedo hacer para noviembre solamente o de enero a junio, ¿cierto? Puedo hacerlos hasta diarios, pero obligatoriamente, porque hay gente que no hace nunca, chiquillo. Entonces, lo que dice la norma es que mínimo hagan mínimo uno anual, ¿cierto? Muy bien. Chiquillos, ¿qué es el remanente tributario? ¿O qué es el remanente cuando estamos hablando de IVA? Profe, es cuando se paga un Estando a exceso favor. de IVA y queda remanente para para el mes siguiente poderlo descontar. Exactamente. ¿Y dónde se paga el IVA, Julián? A través del formulario 29 la tesorería. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Una auditoría me permite determinar si los estados financieros han sido preparados conforme a la normatividad. ¿Qué dirían ustedes? ¿Eso es falso o verdadero? Verdadero. Exactamente. Verdadero. Recuerden que se auditan los estados financieros para saber si lo que se dice en esos estados financieros es verdad o es mentira, ¿cierto? Muy bien. ¿Quiénes están obligados, chiquillos, a presentar los estados financieros auditados? Recuerden que estos se presentan a la CMF, pero ¿quiénes están obligados? Porque eso no es para todo el mundo. Creo que sociedades anónimas abiertas y empresas que coticen en la bolsa, algo así dijo, profe. Muy bien. Y las AFP, ¿se acuerdan? Las ISAPRES Sí, también. Muy bien. Es correcto, hija. Es correcto. Esos son los que están obligados, obligados. Cuando yo digo, chiquillos, que una empresa tiene liquidez, o sea, cuando yo veo mi estado de resultados y es positivo, cuando mis activos son mayores que mi pasivo, tengo liquidez, ¿cierto? ¿Qué puedo decir que si tengo liquidez? Podría yo decir, esa empresa puede pagar sus deudas. ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe. que sí, Sí. profe. Eso, mi Marcela, y el resto, ¿por qué tan callados? Opinen, chiquillos, que equivocarse, todos nos equivocamos, todos. Entonces, por favor, opinen, piensen en lo que lo que les estoy preguntando y no les dé miedo que todos nos equivocamos, ¿cierto? Si yo les digo a ustedes, ¿quién me iba a hablar por ahí? Fernández. Ay, muy bien. Si yo les digo que el estado de resultados me resume mis ingresos, costos y gastos en un periodo específico, ¿eso es verdad o mentira? Verdadero. Es verdadero. Verdadero. Muy bien. ¿Y el resto, pues, por qué tan callados? Parecen que estudiaron en un cementerio. Chiquillos, ¿quiénes deben de presentar las memorias anuales? Recuerden que las memorias anuales son los que tienen que presentar en la CMF. Y en la CMF tienen que presentar los bancos, las compañías de seguro, las administradoras generales de fondo y los que cotizan en la bolsa de valores. Todos esos tienen que presentar las memorias anuales, los que tienen que presentar los estados financieros auditados a la CMF. Recuerden que la CMF es la Comisión de Mercado Financiero. Ahí fue donde vimos la otra vez el estado financiero de Falabella. ¿Cuáles son los estados financieros más comunes, chiquillos? El estado de flujo de efectivos, el balance de situación financiera,
las cuentas de resultados, los estados de cambios en el patrimonio y las memorias. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Chiquillos, dudas, comentarios, inquietudes. Oye, están como de lunes. Hasta Mayrín, que siempre me habla y nunca me deja botadita, hoy no me ha hablado. Geraldine, no te había saludado, hija. No, 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 no. ¿Qué es este silencio tan sepulcral, chiquillos? ¿Qué pasó? Cuéntenme, ¿por qué tanta tristeza? Vamos a ver acá, casi no encuentro un videíto que pudiéramos ver informes auditados, pero aquí está mi querida y adorada profesora Elizabeth. Voy a ir, voy a ir, voy a ir, voy a ir. Acá me la encontré en YouTube. A ver, que este no es. Acá. Hola, Ella era la directora del magíster, o al menos cuando yo empecé, ella era. Y después, afortunadamente, quedó mi querido y adorado profesor Harold Contreras como director. Ella acá, porque a nosotros nos tocó parte de la pandemia, se hicieron algunas clases virtuales. Aquí en este grupo no es mío, pues me lo encontré. De hecho, eso no deberían estar en YouTube, pero aprovechemos antes de que lo quiten. Nos habla un poquitico de los informes auditados. Entonces, quiero que miremos al menos la introducción, ¿cierto? hola, buenas tardes, bienvenidos a todos y especialmente bienvenido José Salas, que es el representante académico de la Comisión de Auditoría Externa del Colegio de Contadores de Chile. José Salas es PhD en Accounting and International Business de la Universidad de Texas y hoy nos acompaña como invitado especial para hablarnos del informe del auditor. Ya, pero antes de que José nos instruya acerca del nuevo informe del auditor, yo les voy a dar un overview de lo que ha sido el cambio regulatorio. Entonces, José, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Ya, si me dejan compartir, por favor. Gracias, chicos. Ahí se ve, ¿cierto? Ya. Entonces, hoy día vamos a hablar del nuevo informe del auditor, mayor transparencia en la auditoría de los estados financieros. Es algo que José nos va a contar, pero yo les voy a dar un overview de lo que ha sido el cambio regulatorio, porque esto no es algo que está pasando recién, de hecho lleva ya varios años. Entonces, bueno, hoy día el informe del auditor es este informe sacado del estado financiero publicado en marzo del 2021 en la página de la Comisión de Mercado Financiero, ¿ya? El informe del auditor es la comunicación más importante, a mi parecer, entre el auditor y los stakeholders de la empresa. Indica si los estados financieros cumplen o no cumplen con la normativa contable, o sea, es un criterio que es pasar o no pasar. Y bueno, con la crisis financiera del 2008 y los anteriores escándalos corporativos, se generaron desconfianzas con el mercado de capital en general, ¿ya? Incluso cuestionándose la credibilidad de los auditores. Y bueno, obviamente que surgió un montón de investigación académica y profesional que identificaron que la raíz de esta desconfianza era una brecha de información en la auditoría. Esta brecha viene de lo que el auditor entregaba en el informe y lo que se esperaba del mercado de capitales que el auditor entregara. En la academia le llamaron el Audit Information Gap. Bueno, como producto de esta brecha, los diferentes reguladores buscaron cerrar esta brecha y se generó el nuevo informe. Entonces, este es un ejemplo que no voy a entrar en detalles porque José va a explicar, y de hecho este es un ejemplo para Antofagasta Minerals, que es una empresa que está basada en Chile, pero que está listada en la Bolsa de Londres, y que ellos desde el 2013 tienen el nuevo informe del auditor.
Y si lo ven, tiene 7 páginas. O sea, se agrega un montón de información más, ¿ya? Bueno, como les adelanté, hubieron muchas entidades reguladoras que comenzaron con esto, fueron precursores del cambio. Voy a mencionar al Financial Reporting Council de Inglaterra, bueno, el IFAC a través del IASB y el PCAOB en Estados Unidos y el ICPA, que es el que nos interesa hoy día, ¿ya? El PCAOB y el ICPA son ambos de Estados Unidos. La diferencia es que el PCAOB es el encargado de emitir normas para las entidades emisoras de valores de oferta pública y el ICPA para el resto de las empresas en Estados Unidos. Bueno, el 2013, en junio del 2013 partió este cambio del informe extendido del auditor, partió en Inglaterra. ¿Ya? Ahí José les va a decir después que partió antes, el 2003, en Francia, con otro nombre, pero se reconoce hoy día que Inglaterra fue pionero en la implementación de este nuevo informe. A grandes rasgos, 3 cosas súper importantes se incluyeron en el informe, que era, los auditores tenían que describir riesgos de errores materiales identificados, revelar la materialidad que habían aplicado, o sea, el umbral, tanto numérico como porcentaje, y explicar el alcance de la auditoría, tanto para la matriz como para sus filiales. ¿Ya? Entonces, estos 3 hicieron, o sea, yo lo que les mostré antes fue Gasta Migras, incluye estos 3, vamos a ver después, hubo un pequeño cambio después en Inglaterra, pero estos 3 componentes se implementaron en Inglaterra en el 2013. Ese mismo año, tanto el IASB, para no confundirlo con el IASB, y el PCAOB emitieron borradores de la normativa. Y finalmente, en 2015, la norma internacional revisada, no solamente estas 2 que menciono acá, todas, se fueron revisadas y se emitió la NIA 700 y la NIA 701. ¿Ya? Ambas relacionadas al informe del auditor. Entonces, la NIA 700 venía primero a cambiar la estructura. Lo más importante, ponía la opinión del auditor al principio del informe. Se incluían los asuntos claves de auditoría, o CAM con K. También las responsabilidades tanto de los administradores como del auditor, y una sección especial para negocio en marcha. ¿Ya? Y la NIA 701 era la normativa específica que era con respecto a los CAM, con K, que son los Key Audit Matters. Y bueno, no voy a leer la definición porque José va a ahondar harto en lo que son los CAM. Y eso pasó el 2015. El 2016, la entidad reguladora en Inglaterra modificó sus normativas para converger con las NIA, ¿ya? La única diferencia con la NIA como tal es la materialidad y el alcance, que sigue estando en el reporte del auditor en Inglaterra, a diferencia de la NIA que no lo pide, ¿ya? Chiquillos, para no enredarlos mucho, porque ya ella comienza con una parte muy técnica. Adriana, ¿qué le pasó? Creo que todo claro, estaba tomando apuntes, estoy con malestar. Ay, ¿qué le pasó? Adriana se durmió. Muy bien, eso ya empieza con una parte muy técnica. Lo que quería era que les mostrara es que esos informes auditados no es como lo quiera hacer la empresa que está auditando, ¿cierto? Eso viene desde las normas internacionales, ¿cierto? Las normas internacionales están en constante cambio, ¿cierto? Antes un informe auditado podía ser de una sola página y ahora va en 13. Así es como lo exige la CMF, ¿cierto? Y ahí vieron a la profesora Elizabeth diciendo, ¿cierto? Acá la CMF se lo exige a las empresas que cotizan en bolsa, ISAPRES, bancos, fondos de pensiones, ¿cierto? Entre otras. Grandes empresas son las que cotizan y las que están obligados a las normas internacionales. Adriana, le voy a hacer esa presentación. Se fue. Adriana, Adriana, se durmió. Yo una vez me quedé dormida en clase, la verdad es que sí, en una de esas clases me quedé dormida. Alguien le puso, Pamela le puso un corazoncito.
Muy bien, chiquillos. ¿Dudas, comentarios, inquietudes hasta acá? ¿Alguna duda? No, ninguna. ¿Está clarito el tema? Sí, profe, todo claro. Sí, Todo profe. bien. Todo bien. Muy bien, Sí, chiquillos. sí. Muy bien. Entonces, no se les olvide, ¿cierto? ¿Cuál es el informe que pide el Servicio de Impuestos y de Bancos? ¿Cuál es? ¿El estado de resultado, el balance general o el de 8 columnas? Por una. Muy bien, 8 columnas. Muy bien. ¿Qué es un informe auditado, chiquillos? Es un informe revisado, ¿cierto? ¿Y quiénes están obligados en Chile a esos informes revisados por firmas de auditorías? Los que cotizan en bolsa, ¿cierto que sí? Chicos, ¿o no? Los que cotizan en bolsa, los Sí, profe. bancos, los de la AFP, muy bien, AFP. muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué estado financiero me muestra las utilidades o pérdidas del ejercicio, chiquillos? ¿Cómo se El llama? estado de resultados. El estado de resultados. Muy bien, Julie, es cierto. Yo puedo hacer informes financieros inferiores a un año. Sí, Exactamente. Pero mínimo debo hacer uno a un año, ¿cierto? No puede ser, Adriana, saber, yo, ok. Adriana, la desperté, la desperté. No se preocupe, hija, sí, esas clases, y esas clases virtuales es pesada, ella, no, ella es muy buena profesora, ¿cierto? Estudió en Harvard. Pero yo solo quería la introducción, como para que ustedes miraran, ¿cierto? Ahora yo les paso todo el video y el que quiera verlo completo, pues ya, ahí mira, lo importante es que ustedes sepan que esa normatividad viene desde las normas internacionales, como son los estados financieros auditados, y Chile internamente lo que hizo fue que la Comisión de Mercados Financieros se lo exigiera a determinado grupo de empresas. ¿Cuáles grupos de empresas? Ahorita les dije. Pregunta de examen, bancos, compañías de seguro, administradoras generales de fondo y todas aquellas que cotizan en bolsas. También las AFP y las ISAPRE. ¿Listo? Chiquillos, entonces hoy la clase fue más bien corta porque no hay preguntas y ya todo se ha dicho. La última clase vamos a ver los elementos de tributaria. ¿Cómo es que dice? Por acá lo tengo. Nociones del derecho tributario. Entonces, para no confundirlos, ahora les paso la clase y les paso el material adjunto. Voy a llamar a lista acá. Ya esto se los había mostrado también. Muy bien, pero yo abro acá donde tengo la lista. No había abierto yo Promundo Chile. Qué raro, primera vez que no lo tenía abierto. Hoy me escribieron, me dijeron que no había subido una clase, no. Las clases se suben, bueno, si no, yo le dije, ya el grupo me hubiera decapitado. Las clases se suben prácticamente el mismo día, lo que se me demora es uno y yo tuve en organizar esto. Yo las subo porque después se me olvida y no tengo tiempo. Muy bien, acá tenemos hoy, 2 de septiembre. Acá. Y vamos a decirle que no usar paginación. Bernardita, ahí la vi en clase. Ahí la vi en clase perfectamente. Edgar también estaba en clase. María Aravena. Presente, profesora. Presente, querida profesora. Así me gusta, con ánimo. Eh, a ver, me falta acá esta niña. María Aravena, ella se disculparía, chiquillos. Administrativa, buenas tardes. Lili, yo llegaré tarde. María Andrea Aravena, sí. Hoy no alcanzo a unirme a la clase. Muy bien, María se disculpó.
Hermosina. Hermosina es Lili. Lili está desde mi iPhone, ¿cierto? Me hace acordar una película que se llama Bebé Reno, que decía desde mi iPhone. Muy bien. Susana. Susana siempre está, pero ausente. Janina también la vi. Gary también lo vi. Jennifer Garín. A Jennifer, si no me acuerdo, chiquillas. Jennifer está. María Andrea Arajana, Jennifer, Paola sí llegó. Angélica Villagra. Ya, no. Jennifer no está. Romina. Romina está. Presente, profe. Ay, gracias, hija, gracias, gracias. Romina, muy bien. Romina. María Hidalgo, sí está, sí está, sí está. Mayrín también está un poquito enferma. Mayrín, un abracito, hija, que te mejores. Nicole, también la vi en clase, ¿cierto que sí? A ver, yo veo, sí la vi a Nicole. Sí, ahí está Nicole, ahí está Nicole. Muy bien, Nicole. Maximiliano también está, Juliet también está, Marce también Presente, está. profe. Sí, hija. Fernanda, sí, también vi a Fernanda. Andreina también, Pamela también está. Hoy vino mucha gente, pero muy callados, no sé. Se están preparando para las fiestas patrias desde ya. Mirna Sofía no la conocemos. Geraldine, ¿quién es Geraldine? Presente. Se oyó tan charro. Se le tiene como mal. Geraldine presente. Sí, mi reina, ya la escuché. Emily también está. Nicolás no volvió. Perdimos a Nicolás. Adriana Saavedra fue la niña que se disculpó. Ah, no, era la que se me estaba durmiendo en clase. Profesora, profe, yo, Adriana Saavedra, aquí presente. No, profe, no era que me estaba durmiendo, yo estaba poniendo un monito de presente, pero me equivoqué en marcar la imagen. Tranquila, no se preocupe, mi reina, no se preocupe que no estamos juzgando a nadie, no estamos juzgando a nadie. Muy bien, María Villagra, Graciela, Sí, profe. María Graciela Villagra. presente. Graciela y Villagra también, ¿cierto? María Sí, profe. Así Villegas, es. María Villegas. Presente, profe. Ah, no, hoy hubo muy buena asistencia, aquí guardamos la asistencia. Muy bien, está lista la asistencia. Chiquillos, hoy repasamos preguntas de examen. Espero que miren el video. No les voy a poner más tema para que no se me confundan. Y espero que mucha asistencia en la última clase. ¿Alguna duda, chiquillos? No, profe. Esa Mari, siempre tan bella. Muy bien, chiquillos, entonces nos vamos a ir como tempranito. Hoy mismo les subo esto, les paso la información. Comparte el video que mi adorada, ¿cómo se llama? Mi vitamina, mi niña vitamina. ¿Dónde es que estás? ¿Dónde estás? Se me fue. ¿Dónde está esta niña? Yo sé que ustedes tienen dos grupos de WhatsApp. Se me fue Juliet. Mayrin, si quiere. Aquí estoy, Ah, profe. bueno, ya. Si quieren me hablan por interno para no llenar ese WhatsApp y que me regañen y les paso las PPT y ya ustedes por interno en esos grupos de WhatsApp que tienen, que no sean este de acá para que no me digan que estamos ahí llenando eso, les paso las PPTs, ¿listo? Y otras que Ya, tengan. profe, está bien. Yo le escribo. Pero el compromiso es que les llegue a todos, ¿cierto? Que les llegue a todos. Sí, profe. Se la pasan a ustedes ahí por interno a todos para que no se vaya a quedar algunos sin ellos. Chiquillos, un abrazo pues muy grande. Bernardita, Romina, Pamela, Emily, Geraldine, Janina, Mayrín, que te mejores, Marce, Adriana, todas las Adrianas, Ignacia, María Villegas, Nicole, mi Lili, mi Gary, siempre tan bello, y María Villegas y Edgar. Entonces nos vemos en la próxima clase, chiquillos. Un abrazo muy grande. Chao, Hoy. profe. Nos vemos, Gracias. profe. Chao, Cuídese. buenas Profe, nos Chao, vemos. profe. Buenas noches. Nos Chao. vemos, chao, que estén bien. Chao, chao, profe, que estés muy bien. Gracias, hijo, gracias.